Si usted lo tiene, ayúdeme poniéndose de pie en reverencia a la palabra de Dios, a la presencia de Dios que está entre nosotros. Gracias, Dios. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5, dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía para sacarle el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado, ¿en dónde? Cárcel. Pero la iglesia, diga, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, que así con este espíritu que tenía la iglesia primitiva, que la oración de la iglesia se levante como un incienso delante de tu trono, Señor. Oraciones, plegarias, intercesión, para que hoy día, Señor, tú traigas libertad, apertura de la cárcel, Señor, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros para anunciar apertura de la cárcel al cautivo, y declaramos que en esta mañana, Señor, muchos corazones serán liberados y caminaremos en la vida plena que tú has prometido para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú me salvas, pero también porque tú me libertas. En el nombre poderoso de Jesús. Y den un aplauso a Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Quiero hablarle a este tipo de cristiano, el cristiano que ama a Dios, que sirve a Dios, que has decidido seguir a Cristo como lo hicieron los discípulos. Es inevitable que las pruebas, mis queridos hermanos, nos lleguen. Es inevitable. El Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero ¿cuál es la buena noticia? Confiad, yo he vencido al mundo. Los primeros cristianos, hermanos, créanme, era gente que tenían pasión, habían tenido un encuentro con Dios, sus vidas habían sido transformados. Ellos vieron al Verbo de Dios encarnado, entronado en gloria, en majestad. Ellos tuvieron una experiencia con Cristo Jesús y sus vidas nunca fueron las mismas. Y eso no significa que no cruzaron dificultades en sus vidas. Para entonces dice la palabra de Dios que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y quiero hablarle al cristiano que sigue a Cristo Jesús, al discípulo que sigue a Cristo Jesús y ha sido maltratado por su entorno, que ha sido maltratado por Herodes, que ha sido maltratado por seguir su fe delante de Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios que inclusive mataron a Jacobo, uno de los íntimos, del círculo íntimo de Cristo Jesús. ¿Se acuerda? Nuestro Señor Jesucristo tenía 3 con los que intimaba. Uno de ellos era Pedro, otro era Juan y otro era Jacobo. Y ahora vemos que Jacobo, siendo mártir de Cristo, que se cumpla la palabra cuando Jesucristo dijo: y me seréis testigos. Y la palabra testigos en el original: y me seréis mártires. Y ahora Jacobo había perdido la vida. Este golpe, esta situación que hiere el corazón de la iglesia, puso a muchos a volverse a la oración. Y quiero decirte que cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles o nos enteramos de casos difíciles de nuestros hermanos, es el mejor motivador para la oración. Yo pudiera decirles: hermanos, próximo martes oración va a haber cafecito y galletas, pero cafecito y galletas no es motivación suficiente para la oración. Solamente cuando atravesamos problemas fuertes que nos duelen, que nos doblegan, que nos hacen llorar, que traemos el nudo en la garganta, que se nos salen las lágrimas aún cuando estamos caminando en la calle, esas situaciones son las que hacen doblar nuestras rodillas. Y no necesitas un congreso que te enseñen a orar, y modelos de oración, y estructuras de oración, y palabras, cómo llegar al trono de Dios. Cuando estás en un aprieto y en dolor, lo único que salen de tus labios es:
ayúdame, Señor. Amén. Ayúdame. 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 Ese es el mejor seminario de oración, la prueba. Y la iglesia se está dando cuenta de algo, que toman a Pedro y lo encarcelan. Lo que me llama mucho la atención es que Lucas, quien es el que escribe este libro, el libro de los Hechos, Lucas describe que es el tiempo en el que había los panes sin levadura. Todo el mundo diga Pascua. Es interesante porque cuando usted lea la Biblia, tiene que ver en qué momento se está situando. ¿Por qué el escritor intencionalmente da este detalle de los panes sin levadura? Y esto nos llama la atención porque años atrás, muy probablemente 2 o 3 años atrás, en el mismo tiempo de panes sin levadura, es decir, en el tiempo de la Pascua, fue cuando el Señor Jesucristo hizo la última cena. Y lo podemos ver de este lado, que dijeron, algo nos está una vez más trayendo los recuerdos. Hemos perdido, sabemos qué poder tiene Roma, sabemos lo que pueden hacer. Lo hicieron con el Señor Jesucristo, lo acaban de hacer con Jacobo, ahora tomaron a Pedro. Pareciera que la historia se repite. ¿Cuántas veces en nuestras vidas sentimos que a veces la historia se repite? Y de repente hay cosas que dices, ay no, otra vez. Cosas que rápidamente identificas y dices, ay no, parece que otra vez se viene lo mismo. Pero lo más sorprendente acerca de esto es que el tiempo de los panes sin levadura encierra una conmemoración, una celebración gloriosa. La Pascua conmemora la salida de la cautividad de Egipto. Escucha, esto es importante, porque lo que Dios está por hacer con Pedro y contigo va a traer ceremonia de celebración, y te recordarás cuando Dios te sacó de esclavitud y ahora se trata de un tiempo de celebrar que soy libre por la sangre del Cordero de Dios. Dale un aplauso a Cristo Jesús, porque el ángel de la muerte no tocará tu morada ni a los tuyos. Es tiempo de cuidado de Dios, es tiempo de resguardo de Dios. Es el tiempo de la Pascua. No importa que se levante, diga, es tiempo del cuidado de Dios. De manera que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Acompáñenme al versículo número 6. En el versículo número 6 y 7 dice la palabra de Dios: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, diga durmiendo, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció de la cárcel, en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, ¿qué cosa? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. ¿Sabe? Dios en esta mañana, antes de sacarte de la cárcel, tiene que hacer algo contigo. Te tiene que despertar. Dios no puede sacarte de la cárcel si tú no estás despierto. Dios no va a mandar un ángel para cargarte y ponerte, ¿cómo le llaman acá? De camachito, de hombro, de caballito. Ándele, mijo, lo voy a sacar de la cárcel. Dios tiene que despertarte. En esta mañana no te mandó ahora la profeta Elena para gritarte despierta. Dios te mandó al pastor Daniel para decirte despierta. Amén. Dios manda a sus ángeles, Dios manda a sus mensajeros en el momento donde tú dices ya se acabó. ¿Qué esperanza hay? Me encuentro rodeado de la máxima seguridad, grupos armados aquí que custodian la cárcel. Me veo en esta
esta celda con cadenas, pero en ese momento Dios manda un mensajero que te dice: despierta. Escucha, no me digas qué tan preocupado, qué tan angustiado, qué tan encarcelado te encuentras. Dios me mandó en esta mañana para decirte: despierta. Esa no es tu condición final. Necesitas liberarte de esto. Despierta, despierta, despierta. Algo que me sorprende es que pataxas es la palabra griega para decir tocó su costado. Pataxas. Y fíjate que la palabra griega pataxas significa golpeó. Dile al que está al lado, sacúdelo así. Dile: así no le hizo el ángel. Así no le hizo. Lo golpeó. Oh, no, ahora no hagas ese ejemplo, ¿ok? No hagas ese ejemplo. Despierta. Discúlpenme, hermanos, pero de repente nosotros como pastores o líderes o amigos entrañables vemos a una persona en cautividad y ya está dormido y está dormido en su estado, y a uno no le dan ganas a veces de agarrarlo y decirle: hijo, sí, aló, háblale. Despierta. Despierta, Pedro, despierta. Dios no puede sacarte si no te despiertas. No puedes estar aletargado, no puedes estar en esta condición como zombie, ¿verdad? ¿Has visto cuando de repente hay personas que por más que tú les quieres ayudar, mira, pero hay esperanza en Cristo Jesús, mira lo que dice la palabra, cómo está su estado en su corazón? No, sí, hermano, sí, hermano, sí. Amén, hermano, amén. Despierta. Y el ángel tuvo que presentarse, y en el momento que le dice: despierta, le está recordando que no tiene que hacer alarde de su condición. Ay, es que pobre de mí, estas cadenas, mi migraña. ¿Has escuchado a esa gente que dice mi migraña? Que dice mis espasmos, mis bochornos. No, esa es otra cosa. Ay, Dios, no me voy a meter en esas cosas, ok. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios, porque le dice: levántate pronto. Dile al que está al lado: levántate pronto. Wow. Levántate pronto. Ahora, la palabra de Dios nos enseña cómo en el versículo 8 le da indicaciones exactas a Pedro. Y en el versículo 8 le dice: le dijo el ángel, ¿qué cosa? Cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. No solamente tienes que despertarte para salir de la cárcel, tienes que vestirte para salir de la cárcel. Tienes que prepárate para salir. Mira, esto es algo tan clave, porque Dios, cuando hace una obra de liberación en tu vida, Dios lo hace de una manera tan perfecta que cuando tú sales de la cárcel, sales como si nunca hubieras entrado. Ahora, ¿cómo lo respaldo bíblicamente? ¿Recuerdas a los jóvenes en Babilonia? Sadrach, Mesach y Abednego. Sí. Ananías, Misael y Azarías. Sí. Ahora, estos hombres es el mismo patrón, porque al igual que Pedro, en esta ocasión no es porque algo hizo malo Pedro, en esa ocasión de Babilonia no es porque hicieron algo malo los chicos, sino porque defendieron su fe. Y porque defendieron su fe, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los puso 7 veces en un horno de fuego donde estaba abrasador, y los aventaron ahí, ¿recuerdas? Ahora, los jóvenes habían defendido su fe diciendo: no hace falta de que te digamos, rey, acerca de qué Dios nos puede librar, pero quiero decirte que nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Y si no, todo el mundo diga: y si no. ¿Y si no? Ahí puedo quedarme mucho tiempo con esta frase. Y si no, dile al que está al lado: y si no.
Y si no, de todas formas no me voy a postrar ante tus ídolos ni ante tus dioses. Se asustó el rey de Babilonia porque cuando vio en el horno, él había aventado 3, pero había una cuarta figura que dice que tenía un semejante como el hijo de los dioses. Él lo vio así, se espantó y dijo: ¿qué no aventamos 3? Porque veo un cuarto. Y quiero decirte algo: cuando alguien hace una injusticia contigo, nunca te verán solo, porque la presencia de Dios estará rodeándote y caminando por el fuego. Y aunque andes en la llama, no te quemará, y aunque vengan las aguas, no te anegarán. Ese es el Dios que sirves. Y en medio de la prueba, Dios estará contigo. Él es fiel. Y cuando salen del horno de fuego, algo se dan cuenta: ni un pelo, ni la ropa olía a humo. Cuando Dios hace un milagro en tu vida de liberación, no va a quedar marca externa. Y el ángel le está diciendo a Pedro: cíñete, ponte tu calzado, ponte la ropa, porque cuando tú salgas de esto no vas a salir ni desnudo ni descalzo. Tú vas a estar presentable como lo que tú eres, un discípulo de Dios libre en toda su totalidad. Así lo va a hacer Dios. Dile que está al lado: vístete, ponte tu calzado, prepárate, porque Dios te va a sacar. Eso ahora no es como nuestros niños, que hay que ponerle los zapatos cuando están modorros. ¿Está conmigo? Amén. Tú tienes que ponerte los zapatos, tú tienes que ponerte la ropa. Ponte la ropa adecuada para salir. Ponte la ropa adecuada para salir. Mira, porque dice la palabra de Dios en el versículo 8, en la parte B, dice: y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Ponte tu abrigo, sígueme. No solamente le estaba diciendo: vístete, le estaba diciendo: allá afuera hace frío, hijo, ponte tu abrigo. A lo mejor tú no sabes cómo está el temporal afuera, pero quiero decirte: ponte tu abrigo. Usted se tiene que vestir para la ocasión. Si usted está esperando su libertad, vístase para la ocasión. Cuando el Señor Jesús dijo que cuando nosotros ayunemos, dice que lavemos nuestra cara, nos perfumamos, estemos presentables y no digamos: ay, pobre mí, es que acabo de salir de la cárcel, pastor, acabo de salir de la cárcel, la cola del diablo, pastor, me quiso. No invente. Póngase su ropa listo para salir y diga: ok, muy bien, ¿cuál es el siguiente capítulo de mi vida? ¿Cuál es el siguiente capítulo de mi vida? Cuando tú te pones tu abrigo, cuando tú estás listo para salir, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de la cárcel. Diga: número uno, la puerta de la cárcel. Esa es la primera puerta que tienes que abrir, la puerta de la cárcel. La puerta de la cárcel se va a abrir para ti y tú tienes que estar listo para salir. Vístete adecuadamente. Solamente te quiero mencionar 3 ejemplos porque es necesario vestirse adecuadamente. Número 1, te recuerdo la visión de Josué el sacerdote en Zacarías número 3. Cuando el diablo lo acusó de ser una persona vil, Dios mismo, el ángel de Jehová, le dijo: Jehová te reprenda, Satanás, porque este es un tizón arrebatado del fuego. Y la instrucción fue: cámbienle las vestiduras. En la Biblia, cada vez que habla de vestiduras, habla acerca de una nueva naturaleza, habla acerca de renovarse. Otro segundo ejemplo es la parábola del banquete en Mateo 22, cuando Dios habla y anuncia a todas las calles que vengan al banquete, y de repente había un chico por ahí, una persona por ahí, que no estaba vestido adecuado para el banquete. ¿Lo recuerdas? Y que le dijeron: ¿y tú de dónde saliste? ¿Y tú qué haces aquí? No, pues a mí me invitaron, pero no estás vestido de acuerdo a la ocasión. Vístase de acuerdo a la ocasión. A ver, hermanos, cuando su esposo, que yo sé que esto es muy frecuente en su vida matrimonial, le dice: vamos a cenar,
¿Sí sucede o no sucede? Cuando su esposo le dice, amor, esta noche vamos a cenar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cómo se viste usted si usted se viste para la ocasión? ¿No es cierto? Ahora, yo sé que nos meteríamos en un grave problema los varones si yo le digo a mi esposa, vístete amor porque vamos a ir a cenar, y ella se va al salón, se pone las uñas, se plancha el cabello y toda esta producción que ellas hacen, este rito, y uno llega después del trabajo, uno llega y dice, ahora sí mi amor, y uno, para estar cómodo, ¿qué hace? ¿Verdad? Se quita los zapatos, y el pastor Alex se quita los zapatos y se lo cambia por tenis, y uno ya está cómodo, ¿verdad? Y playera de fútbol, ¿no? La del Tigres, porque es el mejor equipo de México. Y aquella mujer está, espampanante, reluciente, y usted dice, gloria a Dios, es mi esposa. Y usted la lleva a los tacos de la esquina. A ver, hermanas, díganme, a ver. ¿Usted cree que ese hombre la va a ir bien en la noche? ¿Le va a ir bien en la noche ese hombre? Claro que no. La mejor casa que puede encontrar para esa noche es la de Firulais. No, hermano. ¿Por qué? Porque usted se está vistiendo de acuerdo para la ocasión. Y a veces, escúcheme, a veces Dios te dice, viene una bendición sobre tu vida, hijo, voy a hacer grandes cosas sobre tu vida, y usted sigue igual vestido. Vístase para la ocasión. Si Dios te dice, voy a regresar a tu hijo a tu casa, vista la casa para la ocasión. Prepare la recámara, haga las cosas, prepare, utilice su fe. Usted está profetizando. Si usted está recibiendo una palabra de Dios y dice, yo te voy a prosperar en tu trabajo, en tu negocio, voy a abrir tu cartera, multiplicar tus clientes, prepárese, vístase, póngase la mejor ropa, salga, toque la puerta, porque Dios va a respaldar la fe con obras. Vístase para la ocasión. Por último, solamente para mencionar lo de las vestiduras, recuerde que la iglesia se le está preparando lino fino y resplandeciente, vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, preparada para el Señor. Del que está al lado, prepárate para la ocasión. Iglesia, prepárate para la ocasión. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando venga esa familia, ese amigo, ese familiar que tú tanto habías orado y venga ahí a la puerta? ¿Estás preparado para la ocasión? Tenemos que vestirnos porque va a suceder. Aleluya. Va a suceder. Alguien que le dé un aplauso a Cristo porque diga, va a suceder. Va a suceder. Aleluya. Va a suceder. Versículo número 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía que... Mira, eso está interesante. De repente todo sucede tan rápido. Escucha, cuando Dios hace cosas, Dios las hace de una manera de repente, a veces en aceleramiento, a veces de una manera sorprendente. Y dice que en el momento se le caen las, despiértate y ponte tu calzado, vístete, ponte tu abrigo, y de repente se levanta. Yo creo que sí dice Modorro aquí, ¿verdad? Aquí en Colima. Y empieza a seguirlo. Ahora, Pedro no sabe si esto que está viviendo es real o no. Él piensa que es como una visión, porque está acostumbrado a una relación con Dios. No sabe si es real. Lo único que dice es que empezó a seguirle.
empezó a seguirle. Quiero darte una palabra profética de Dios. A veces no vas a saber cómo Dios lo hace. Lo único que te puedo aconsejar es síguele, 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 síguele. A lo mejor no sabes cómo Dios está abriendo puertas. A lo mejor tú no sabes qué hizo con los soldados, si los durmió, si los sedó, si los mató. Tú solamente síguelo, síguelo, porque dice la palabra de Dios que lo único que podía él percibir era que algo sobrenatural estaba sucediendo. Él lo asociaba con algo sobrenatural, con una visión. Quiero decirte eso: cuando Dios hace algo en tu vida, no te preocupes por los pormenores, porque a veces venimos así delante de Dios diciéndole: ¿y cómo lo vas a hacer, Dios? Porque hay 2 cadenas, hay 2 soldados, está la puerta de la cárcel, y luego hay 4 guardias de 4 soldados, cada uno distribuido. Entonces, revélame la estrategia. ¡Para de orar así! Deja que Dios intervenga. Deja que Dios haga las cosas sobrenaturales. A lo mejor no entiendes cómo Dios lo está haciendo con tu familia. Solo sigue la voz del que te llamó a salir. Solo sigue la voz. No te detengas. Sigue, 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 sigue. Pero es muy difícil. Pero es que usted no lo conoce, pastor, al cocodrilo de mi marido. Sigue, 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 porque Dios ya está haciendo algo. Dios está haciendo algo, está preparando el escenario. ¿No entiendes? Como que no despertamos al 100, estamos despiertos, vestidos y siguiendo la voz de Dios. Pastor, yo no sé cómo lo voy a hacer. Lo único que sé es que yo vine este domingo y sé que Dios va a hacer la obra. Yo vengo con mi fe siguiendo la voz del que me llamó. Y dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Cuando tú sabes que es la voz de Dios, no dudas en seguirle. Estaba abierta la puerta de la cárcel. Él pudo haber dicho: ay, ¿y si la cruzo y si me sale? ¿Y si se da cuenta la primera guardia y la segunda guardia y la tercera guardia? Tú solamente sigue la voz que has estado escuchando por los últimos días y semanas en tu vida. Esa voz profética que te ha estado hablando acerca de ese asunto, que estás en oración, que estás en pendiente con Dios, que estás en relación con Dios. Sigue esa voz. ¿Te ayuda este consejo? Sigue esa voz. Ahora, mira esto. El versículo número 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Todo el mundo diga: la puerta de hierro. Vimos primero la puerta de la cárcel y ahora viene la puerta de hierro. Y mira qué interesante que da el detalle de qué era la puerta, ¿no es cierto? Ahora imagínate, porque eso pasa. A veces Dios empieza a liberarnos y empieza el proceso de liberación y empezamos a correr y empezamos a despojarnos de las cadenas, nos vestimos para la ocasión, seguimos caminando. Primera guardia, segunda guardia, ahí voy, y de repente ves la puerta de hierro. Pero hermanos, la puerta no es la culpable. ¿Está conmigo? Pero la puerta no es la culpable. A veces estás ahora sí, pastor, ya empezamos, ya oramos, ya hicimos, pastor, gracias por la consejería, le vamos a echar ganas, vamos a venir a la reunión y nos vamos a involucrar, y de repente viene una prueba más fuerte que la primera y dices: ay, la puerta de hierro. Pero la puerta no es culpable. Y aún eso, yo quiero que entiendas eso. Eso no significa que en el proceso vayan a acontecer cosas y de repente muchos cristianos patinan y empiezan a confundirse. ¿Pero qué Dios no dijo? ¿Pero qué el ángel no me dijo despierta? ¿Pero qué acaso esa voz no me está guiando? Y ves los obstáculos. Escucha, aprende algo en el reino de Dios. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe.
No te dejes engañar por lo que ves, no te dejes engañar por lo que escuchas. Andamos por fe. Las circunstancias adversas van a estar a tu alrededor. Tú camina hacia adelante porque Dios va a hacer algo sobrenatural. Y en el versículo 10 dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Diga, el ángel se apartó de él. Tú tienes que identificar cuándo está la intervención de Dios sobre tu vida y cuándo ahora te toca a ti. Dios va a hacer lo suficiente, en lo más que suficiente, para guiarte en el proceso de tu liberación, de tu libertad. Porque estamos hablando de aquí de gente salva, pero que no es libre. ¿Está conmigo? Voy a hablar eso. Hay gente que es salva, pero que no es libre. Gloria a Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria sea al Señor. Pero no puede ser que nosotros esperemos hasta la eternidad para vivir una vida plena cuando en la tierra vivimos en una cárcel. No, mi hermano. No. Jesucristo dijo que esa es la buena nueva del Evangelio. Anunciar apertura de la cárcel para el que está cautivo. Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias que abrazamos. No se vale ser salvo y ser encarcelado y cautivo, esclavo toda la vida. Cuando vengan estas cosas, el Señor va a empezar a hacer una obra libertadora, una obra que va a liberarte de muchas cosas, pero tienes que identificar. A veces el Señor está contigo abriéndote puertas, pero cuando ya estás suficientemente libre, ahora camínale tú. Y el ángel se apartó de él. Ahora, Pedro, debe de ser un show impresionante para Pedro. Verse hace un minuto en la cárcel con cadenas y ahora está libre en la calle Constitución. Es la única que me sé. La calle Constitución, libre, listo. Ahora, Dios hace cosas tan maravillosas que cuando de repente ya nos encontramos en un estado de libertad, usted puede voltear su mirada sobre el hombro y ver la fidelidad de Dios y decir: Señor, te doy gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que hiciste. Yo no sé cómo llegué hasta aquí. Tal vez no sé los pormenores que tuviste que mover, qué corazones tuviste que tocar, pero te doy gracias porque me has traído una libertad que nunca me imaginé que tenía. Puedes dar un aplauso a Jesús si sientes eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Lee el versículo 11 conmigo, porque aquí le vamos a dar la gloria a Dios. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gracias, Dios. Ahora entiendo, diga, ahora entiendo que fue Dios quien me libró. Acuérdate, Herodes estaba esperando el momento. Los judíos estaban esperando el momento, pero no contaban con que Dios iba a intervenir de una manera sobrenatural para librarte a tiempo. Dios nunca llega tarde, amigo. Yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero tengo que recordarte. Dios nunca llega tarde. Y cuando David lo expresa de esta manera: me libraste del lazo del cazador. El lazo del cazador es esta trampa que no la ves a simple vista. Es una trampa que está camuflajeada. Es un lazo que está puesto. Es una trampa con alevosía, con ventaja, para que el día de mañana que pases por ahí, el lazo del cazador te atrape. Pero qué bueno es Dios, que llega a tiempo. Y en vez, cuando todo el mundo estaba esperando que cruzáramos por ese lazo del cazador, Dios manda a su ángel, nos despierta, nos libera, y en vez de pasar por un camino de valle de sombra de muerte donde no temeremos,
entendemos, el Señor nos empieza a abrir un nuevo camino donde no lo hay. Caminamos en victoria y reconocemos. Ahora entiendo que Dios mandó a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de todos los judíos. Gracias, Dios, por eso. Tenemos ese Dios. Tenemos ese Dios maravilloso. Número 1, dijimos que habíamos visto la puerta de la cárcel. Número 2, dijimos que estaba también la puerta de hierro. Pero hay una tercera puerta. Hay una tercera puerta. Vamos a la palabra de Dios en el versículo 12. Versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué? ¿Recuerda que la iglesia se había quedado orando? ¿Recuerdan? ¿Sí? Ahora, ¿qué oraba la iglesia? ¿Por qué oraba la iglesia? Liberar a Pedro. Por la liberación de Pedro. En el versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Versículo 15: y ellos le dijeron, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo está? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¿qué? Es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Imagínese eso. Pedro ahora va a la casa de la iglesia. Todo mundo, reunión de oración. Y llega el apóstol Pedro. Ábranme. ¿Alguien está por ahí? Ábranme. Y de repente Rode, una de las servidoras, ¿verdad?, escucha e identifica la voz de Pedro. Dice: siendo que acabamos de orar, siendo que estamos orando. Ahora yo quiero que imagines este escenario, porque a la puerta está tocando Pedro. Y mientras la iglesia está: Señor, libera a Pedro, Padre. Nosotros sabemos que tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Levante su voz, hermano, unámonos en un mismo corazón. Padre, libera a Pedro, Señor. Haz la obra, manda a tu ángel. Tú has prometido librarnos. Abra la obra, Señor, te pedimos que hagas. Señor, haz tu obra. Y de repente una chica dice: oye, están tocando, todo el mundo gritando aquí, intercediendo, clamando. Es que el que clama a mí, yo le responderé: libérame. Y de repente esta chica empieza a decir: el apóstol Pedro, y regresa. Ahora empieza a decir: Pedro está a la puerta, Pedro está a la puerta, hermanos, Pedro está en la puerta. Hermana, por favor, no interrumpa el culto de oración. ¿Qué desorden es ese? Nosotros somos una iglesia de orden. ¿Aló? Todo el mundo orando. Ahora lo que me sorprende es que dicen: vieja loca, no sé si es cierto. Bueno, discúlpeme, nueva versión. Aquí, Dios habla ahorita. ¿Qué muchacha? Esta muchacha loca, calla. Es que ahí está el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tocando allá afuera. Ahora no se preocupe, el apóstol Pedro, por eso el ángel le pidió que llevara su abrigo. No iba a pasar fríos, ¿verdad?, mientras esperaba. Pero toda la congregación orando. Ahora, la congregación llega a una conclusión. No, más bien, en este ambiente de oración, ella está recibiendo una visión de un ángel. Escúcheme, la iglesia tenía más fe de que ella pudiera ver un ángel a que ella pudiera ver al apóstol Pedro. Creemos más que podemos ver un ángel a que Dios haga la obra en una persona que amamos. Amamos los cultos de avivamiento y de gloria y de Shekinah.
Pero a veces dudamos lo que Dios puede hacer con nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa y nuestro tío y padre. ¿No será, mi querido hermano, que Dios ya está interviniendo de alguna manera en nuestros familiares y nosotros, ¡Padre, te pedí! ¿Aló? La iglesia debe de pasar de ser una iglesia de cultos de oración a ser una iglesia que abra la puerta a los milagros de Dios. Tenemos que celebrarlo. Un aplauso a Dios ahí, porque usted va a empezar a ver milagros, respuestas a sus oraciones. Y mire, ¿alguien me puede hacer una cosa? ¿Está por ahí? Sí, hijo, gracias. Pedro no se cansó de tocar la puerta. A mí me da mucha risa esto, porque mire, la puerta de la cárcel se abrió instantáneamente. La puerta de hierro se abrió instantáneamente. La única puerta que tuvo que tocar el apóstol Pedro fue la de la iglesia. Claro, ¿no? Ahora, no se canse de tocar, el que toca se le abrirá. Ahora, yo quiero dar una buena noticia con esto. Cuando Dios hace un proceso de libertad en tu corazón, que tal vez estás pasando alguno, no solamente tienes que despertar, rendirte para la ocasión, seguir la voz que te llama, depender de Dios. Tú tienes que entender que hay puertas que tú no tienes que abrir. ¿Escuchó eso? Si tú estás angustiado, con ansiedad, estresado, ¿y cómo se me van a abrir las puertas? Escúchame, tú no tienes que abrir las puertas. Ninguna puerta que cruzó Pedro, él la tuvo que abrir. Todas las puertas se le abrieron. Porque tú tienes un Dios que cuando abre una puerta, nadie la cierra. Tú tienes un Dios que abre puertas. Y lo único que tienes que hacer no es preocuparte por la llave. Lo único que tienes que hacer en esta mañana es cruza la puerta. Crúzala, crúzala. Tu trabajo no es abrir la puerta, tu trabajo es cruzar la puerta. ¿De qué serviría que Dios abriera todas las puertas si tú no estás dispuesto a cruzarla? ¿De qué serviría que esa persona te pida perdón si tú no vas a cruzar la puerta de perdón y aceptar su perdón y aceptar las disculpas? ¿De qué serviría que Dios te abra las puertas si no vas a cruzar? Ábreme las puertas, Señor, danos la bendición de adquirir esto. Y de repente se abren las puertas de bendición a más trabajo y te intimidan. Es que me falta otra camioneta, Padre, no voy a poder. Cruza la puerta. Cruza la puerta. Dile que está al lado de tu trabajo. No es abrir la puerta, es cruzar la puerta. Cruza la puerta. ¿Saben? Dice la palabra de Dios que Pedro empieza a contarles y le vieron y se quedaron atónitos. Atónitos. Yo estoy convencido que cuando tenemos una relación verdadera con Dios, Dios siempre nos va a sorprender. Iglesia Vida, debemos de cruzar la puerta y dejar que Él nos sorprenda. Prepare su corazón, Iglesia Vida, para quedarse atónito. Tenemos oraciones por cumplirse, pero también hay espacio para dejarnos sorprender.
esta iglesia, sé que Dios está uniendo corazones. Puedo ver cómo hay eslabones separados, pero dice el Señor, yo soy el Dios